Cordial saludo. Este es el video de la exposición del grupo número 4 conformado por las estudiantes Cielo Ávila, Alejandra Agudelo, Luz Esquivel y Luisa Torres. Como primer artículo está titulado como Introducing a Simple Equation to Express Oxidation States is an alternative to using rules associated with our words alone, lo que traduce introducción de una ecuación simple para expresar estados de oxidación como alternativa al uso de reglas asociado con palabras solas. Ahora bien, para la explicación completa del artículo vamos a manejar 6 ítems. En primera instancia, el resumen, luego la introducción, las ventajas y limitaciones del tema, en este caso la ecuación, la metodología que maneja el artículo y finalmente las conclusiones que este nos brinda. Ahora bien, en cuanto al resumen, tenemos que se basa como tal en la propuesta de una ecuación sencilla como alternativa para trabajar las reglas numéricas en la patentación y calculación de los números de oxidación y el estado de oxidación de los átomos presentes tanto en moléculas como compuestos inorgánicos y especialmente orgánicos. Esto mediante la participación de dos de las tres categorizaciones de enlaces propuestas por Goldstein y la carga formal de un átomo de acuerdo con la IUPAC. Ya para entrar en materia de la introducción de nuestro artículo, se menciona que las reacciones de oxidación y reducción son de vital importancia en la enseñanza de la química, ya sea desde lo teórico como lo práctico. ¿Y cómo saber determinar estos estados de oxidación o también como los números de oxidación de los átomos de una molécula? Es un paso importante para poder procesar y comprender estas reacciones, especialmente en los compuestos orgánicos, ya que en los compuestos orgánicos son de origen biológico, donde su elemento base se caracterizan por tener un elemento base que es el carbono. En estas cuando una reacción de un grupo funcional pasa a ser otro, esto se puede determinar o explicar en términos de sus cambios de estado de oxidación. Esta cuestión suele explicarse en manuales y sitios web utilizando las reglas asociadas únicamente por dos palabras. Para el manejo del marco teórico vamos a tratar algunas variables que nos permitan conocer o cómo tratar mejor el tema de tal forma que sea de mayor comprensión, ya que es un artículo ciertamente técnico. En primera instancia vamos a hablar de un tema que ya conocemos, o sea, los compañeros del semestre, mis compañeras del grupo, que es el estado de oxidación. El estado de oxidación como tal indica cuál es la cantidad de electrones que cede o gana cierto átomo de uno de los compuestos. Estos se ubican en la parte superior derecha del símbolo del elemento y es necesario recalcar que al realizar un compuesto se debe buscar que de cero si este está equilibrado, o sea, si no es unión. Esto teniendo en cuenta la suma de los estados de oxidación y también el número de átomos que tiene cada elemento. Como se mencionó en el resumen, también se va a hablar de la carga formal. Esto de acuerdo con la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahora bien, ¿qué es la carga formal? La carga formal corresponde a la carga parcial de un átomo en una molécula, al asumir que todos los electrones de este átomo se comparten de igual manera teniendo en cuenta su enlace. Como se observa en la diapositiva, se encuentra la fórmula y la composición de esta para la carga formal. Esta teniendo en cuenta toda clase de electrones que se maneja, especialmente en la estructura de Lewis y la ley del octeto, que aplican la mayoría de los compuestos. Para realizar esta ecuación se le debe restar a los electrones de valencia de cada uno de los átomos los electrones libres, es decir, los que no participan en un enlace. Asimismo, a esta diferencia se le resta la mitad de los electrones que participan. Es decir, ubicamos los electrones que sí participan en un enlace, o sea, los electrones enlazados, y los dividimos en dos. Un ejemplo del anterior es el anhídrido nítrico. Como se puede observar en la diapositiva, ahí se encuentra la estructura de Lewis y se encuentra cada uno de los puentes o los enlaces que tienen, teniendo en cuenta que estamos hablando de un
enlace covalente, ya que si se puede observar bien, su composición está dada por no metales. Primera instancia, vamos a clasificar los oxígenos en dos, en los que tienen un enlace y los que tienen doble enlace. Los que tienen un enlace, como se observa, de electrones de valencia, no se requiere como tal de la misma estructura, sin embargo estos los obtenemos por el grupo en el que se encuentran en la tabla periódica. En el caso del oxígeno, el grupo número 6 y en el caso del nitrógeno, el grupo número 5. Entonces se ubican en la primera columna. A esos valores se les restan los electrones que quedan libres, es decir, que no están enlazados con otro átomo. En el caso de los que tienen un solo enlace, como se pueden ver, tienen, de forma coloquial lo puedo decir, 3 pepitas prácticamente, y esos son los que indican los que están libres, los que no forman un enlace. En cambio, los que tienen 2 enlaces les quedan 4. Los ubicamos y revisando los del nitrógeno, ninguno tiene un electrón libre, por lo cual se coloca un 0. Finalmente le restamos a eso el número de electrones enlazados. Como se puede observar, son 2 los electrones, sin embargo, esto se divide en la mitad, es decir, en 2. Asimismo, señalamos cada uno de los átomos y obtenemos la respuesta como tal. Finalmente, realizamos la suma de estas operaciones muy sencillas y nos tiene que dar un número relativamente pequeño y cercano a 0. Como lo pueden observar, en el oxígeno de un enlace nos da -1, en el oxígeno de doble enlace nos da 0 y en el nitrógeno nos da 1. Algo que quiero recalcar es que esto se puede cancelar y nos queda que como tal el compuesto es equilibrado. Sin embargo, se aconseja que al tener este tipo de respuesta se modifique la ecuación, obviamente sin alterar su proporción ni tampoco la ley del octeto ni otras variables importantes, pero de tal manera que la respuesta o la suma, mejor dicho, la carga formal nos dé 0. Luego vamos a hablar de un personaje que es muy citado en el artículo, que es Goldstein. Goldstein es un químico nacido en 1850 y que falleció en 1930. Goldstein aportó mucho a la química e incluso a lo que conocemos hoy como átomo. Sin embargo, no tiene un postulado oficial como Chadwick, pero dio su gran aporte, en especial en las partículas subatómicas. Goldstein alteró un poco lo que fueron los rayos catódicos, de tal manera que pudo observar con mayor facilidad la existencia de una carga positiva, un catión, en la comparación de los dos polos de los rayos catódicos. Esto le permitió reafirmar la existencia de una subpartícula positiva y acabar con el postulado de Dalton, Leucipo y Demócrito, que decían que que el átomo era una partícula indivisible y que no tenía ningún tipo de subpartículas o que era la mínima expresión. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se puede relacionar la electronegatividad con el aporte de Goldstein? Sabemos que la electronegatividad es una tendencia, es como tal una propiedad de la tabla periódica, que comprende la capacidad de ciertos elementos y átomos para atraer otros electrones a su nube electrónica. ¿Esto cómo se logra? Con la cantidad de protones, ya que sabemos que las cargas opuestas se atraen. Si tienen mayor cantidad de carga positiva, la fuerza es mayor y va a hacer que se atraiga esa carga negativa. Por eso se dice que a mayor número atómico, mayor capacidad de atraer y mayor electronegatividad. Vamos a hablar de algo que se nombra en el resumen, que son los enlaces. Ahí se especifican 2 de los 3 tipos de enlaces, que nos enfocaremos en los covalentes. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta el enlace iónico y el enlace metálico para poder diferenciarlo en la creación de compuestos. El enlace iónico es un enlace que concretamente se puede decir que está formado por metal y no metal. La diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7.
Forma aniones, cargas netas y también redes iónicas. Y sus enlaces al formar aniones, uno queda catión y otro anión, se unen por fuerzas electrostáticas. Además, son muy buenos conductores en disolución. Un ejemplo de esto es el cloruro de sodio, que en disolución, o sea, la sal se diluye muy bien en agua. Esto le permite que los electrones se liberen y sabemos que la conductividad está dada por el movimiento de los electrones. Si estos se liberan, la conductividad será muchísimo mayor. Luego tenemos el enlace metálico para finalmente enfocarnos en lo que es el enlace covalente. En el enlace metálico hablamos, como lo dice su nombre, de metales con metales. Lo que pasa con esto es que estos sean electrones volviéndose cationes. Estos electrones pasan a su nube electrónica y están libres. Como lo dije anteriormente, esta libertad da significado a la conductividad electrónica, y lo cual le permite, y como muchos sabemos, los metales son los que mejor conducen eléctricamente. Si hablamos de hierro, de acero, de cualquier tipo de metal, son los mejores. Y finalmente hablamos del enlace covalente, en el que nos vamos a enfocar en el artículo. Está formado por no metales, se comparten electrones, no se ceden. Si no se comparten, se forman moléculas y cargas parciales y habitualmente forman moléculas orgánicas, entre estos el ADN. Como tal, el enlace covalente está formado o subdividido por enlace covalente polar y enlace covalente no polar. El enlace covalente polar comprende la compartición desigual, también la densidad electrónica extinguible, produce polos tanto positivos como negativos, y la forma de distinguirlo es que la diferencia entre los elementos o átomos que comprenden el compuesto es de 0.4 hasta 1.7. En cambio, el enlace covalente polar tiene una compartición equitativa. La producción de moléculas es neutra, ya que los electrones pues están tanto de un lado como el otro, no le pertenecen más a uno ni al otro, simplemente a los dos les pertenecen, y su diferencia electromagnética es muy pequeña, es menor a 0.4. Esto es muy clave para la comprensión de próximos conceptos. Bueno, ya para entrar en lo del artículo, se menciona que respecto con las reglas aplicadas y de la concepción que tiene, se ofrece por medio del artículo de Pike, y también el método de explosionada con las siglas ESM. El método de estructura Lewis es una excepción para el cálculo del estado de oxidación. Y esto fue escrito primeramente por Kauffman utilizando reglas asociadas, donde Jurovsky y colaboradores expresan estas reglas mediante la ecuación que se puede observar de estado de oxidación igual a electrones de valencia menos electrones asignados, donde un aspecto particular que menciona este artículo es que es difícil para un sistema web o para estos programas que se dedican a calcular los estados de oxidación, esta ecuación o pues bueno, el conjunto de reglas asociadas son muy difíciles de identificar o de interpretar. Bueno, entonces para el formalismo utilizado para el cálculo del número de oxidación, Gosling dice que las reglas de estas son simples y generales. Lo que él plantea es que enlaces formados por un átomo determinado pueden dividirse en tres categorías: los que tienen enlaces con átomos con más electronegatividad, con la misma electronegatividad y con menor electronegatividad. La fórmula que él plantea, que se encuentra en la diapositiva, solo funciona para el primero y el último, con mayor y menor electronegatividad. Está escrita de la siguiente forma: Z mayúscula es igual a N positivo menos N negativo más Z minúscula. Z mayúscula representa el número de oxidación. N positivo, este representa el número de enlaces por un átomo dado pues con los átomos de mayor electronegatividad. La N minúscula representa el número de enlaces por un átomo dado con átomos de menor electronegatividad, y Z minúscula es la carga formal, que generalmente está descrita por la química general, por las reglas de la química general, o pues por la IUPAC.
Ventajas y limitaciones del método. Como bien nos lo plantea este artículo, las ventajas de este método es que la ecuación basada en las reglas propuestas por Gonsling facilita el cálculo de los números de oxidación de un determinado átomo o compuesto. A diferencia de las reglas que están únicamente basadas en las palabras, especialmente para los compuestos orgánicos que no contienen oxígeno. Un ejemplo claro de compuestos que no contienen oxígeno en su estructura es como el amoníaco, el cloruro de sodio y el ácido clorhídrico. En este artículo nos plantean un ejemplo, que es como lo podemos observar aquí en la diapositiva, como voy a explicar solamente lo que sería la parte A y la B, que la A es un ejemplo de un metanotiol que está compuesto por 4 hidrógenos, un carbono y un azufre. Aquí podemos observar que, como siempre, el hidrógeno trabaja con un número de electronegatividad, siempre trabajará con este que sería el +1. El carbono nos está trabajando con un -2 y el azufre con un -2, lo cual finalmente nos daría un 0, que es lo que se busca en la electronegatividad, que la suma de todos estos nos dé 0. Esta B se desprende de este mismo compuesto. Algo particular que tiene este artículo es que nos sugiere, o bueno, nos explica que estos dos azufres que están seguidos no se usan en el momento de llegar a la ecuación. Otra ventaja que tiene este método es que logra incluir las diferencias más pequeñas de las electronegatividades de ciertos átomos. Como bien sabemos, en la tabla periódica podemos encontrar que el número con menor electronegatividad es el francio, que tiene 0.7. ¿Qué pasa? Que por qué nombran esta parte de que logra incluir las diferencias más pequeñas, porque en este tipo de ecuación no usan el redondeo, sino simplemente se basan en usar hasta las centésimas, porque ellos tienen claro de que al momento de realizar la ecuación, si no se usan esas centésimas, el resultado va a ser diferente. Por eso mismo se sugiere siempre usar hasta las centésimas que estén en el compuesto. Otro ventaja es que estas se usan especialmente para los compuestos inorgánicos que no contienen oxígeno, como anteriormente lo nombré, que ya nombré unos ejemplos. Otro ejemplo es que da mejores resultados, ya que su simplicidad brinda mejores resultados en el aprendizaje. Ellos también plantean que para ellos resulta mejor usar este método que la misma estructura que brinda el método de Lewis. Ahora hablaremos de las limitaciones de la ecuación, porque como cualquier teoría o planteamiento tiene sus limitaciones. En primera instancia tenemos, como se observa en la diapositiva, el cálculo de los estados de oxidación, utilizando los valores de la electronegatividad de los átomos individuales no tiene en cuenta los cambios de polaridad de los enlaces causados por los átomos vecinos. ¿Cuál es la explicación de esto? Leyendo bien sabemos que para el cálculo de los estados de oxidación se utilizan valores de electronegatividad, esto individualmente. Sin embargo, no se tiene en cuenta la polaridad de la que hablamos en los enlaces covalentes. Si consideramos lo anterior, teniendo en cuenta que la electronegatividad es una tendencia atómica que se presenta como tal y principalmente en los enlaces covalentes, depende de esa afinidad con la que atrae los electrones para determinar si existe polaridad en el enlace. Considerando esto se puede decir y tener en cuenta que aunque la molécula sea neutra, siempre se van a diferenciar ciertas cargas pequeñas, de tal forma que nos permita decir cuál es el elemento al que el electrón más se dirige, porque si tenemos un elemento con mayor electronegatividad, o sea, con mayor capacidad de atraer esos electrones, es claro que ese electrón va a preferir hacerse más a su lado, o como tal va a estar obligado a hacerse más a su lado que al lado del otro. En ese caso hablamos de la densidad electromagnética.
que, o sea, como tal figura una parte mayor en el átomo que atrae más al electrón, que aunque estén enlazados y compartan ese electrón, este siempre se va a dirigir más a uno. Un ejemplo de este, como vemos en la diapositiva, es el enlace covalente de yodo y cloro. Los dos son no metales, una característica obvia de los enlaces covalentes. Se observa la molécula ejemplificada y también su nomenclatura de ecuación química. Y finalmente ahí utilizamos una nomenclatura griega para expresar que el yodo tiene cierta carga positiva, ya que el electrón se acerca más al cloro, ya que este tiene mayor electronegatividad, por eso tiene su carga negativa. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda limitación. La aparición de la resonancia puede complicar el cálculo de los estados de oxidación de los átomos en la molécula. Para entender eso tenemos que hablar de este concepto que es resonancia. Es un concepto algo complejo y muy nuevo, sin embargo puede asimilarse como las formas alotrópicas. Es como una analogía, sin embargo, para definirlo mejor, diremos que es como tal una combinación lineal de las estructuras de una molécula. Estas estructuras son denominadas estructuras resonantes, que no coinciden como tal con la estructura real, sino más bien es una combinación que acerca a esa estructura real. O sea, son otras formas de representar como tal la ecuación química y la organización molecular de ese átomo. Es necesario una clave para que estas estructuras resonantes permanezcan como tal, es que deben existir enlaces dobles y triples, ya que si hay enlaces simples, esto la verdad no se puede generar una forma distinta de organización. Incluso, si recuerdan, cuando analizábamos el anhídrido nítrico, decía que es posible cambiar la estructura para que se organice mejor y de que la carga formal sea cero tanto en el oxígeno de enlace simple como en el nitrógeno. Esta podría ser una alternativa para arreglar dicha estructura, disculpa. Y un ejemplo de esto que lo muestra el mismo artículo, un análisis, es la siguiente tabla, nombrada tal cual como los estados de oxidación de determinados átomos en dos estructuras de resonancia de anión tiocianato y su simbología. Esto calculado sobre la base de la electronegatividad y comparado con un mismo estudio de Pauling, uno de los grandes referentes de este artículo. Entonces, como tal, se observa en la primera columna los átomos que se manejan en el compuesto, segunda columna la electronegatividad dada por Pauling, en la tercera los dos tipos de resonancia que se tienen, donde se maneja. Quiero recalcar que N+, como lo dijo mi compañera Alejandra, son los que tienen mayor electronegatividad. Como lo ven, sigue igual. Sin embargo, después se destaca que los que tienen menor electronegatividad varía. Como tal, si uno calcula, no se ve la diferencia, pero, o sea, porque sigue siendo 3 y 1, 4 y 2 y 2, 4. O sea, se mantiene esa conexión. Sin embargo, como dijimos, es una alteración más bien organizacional. También en el número de oxidación se maneja el mismo contraste, es decir, queda igual. Y cuando hablamos de las cargas formales también se ve cierta diferencia, ya que esta como tal es la operación, como dijimos, de los electrones de valencia menos los electrones libres menos los electrones enlazados dividido en 2. Se observa una diferencia y al operarlos finalmente nos da el mismo resultado. Teniendo en cuenta la ecuación original, la planteada al inicio del artículo. Luego hablaremos de que existe una limitación cuando hay más de un átomo del mismo elemento en una molécula obvia, pues requiere un proceso arduo. La ecuación es sencilla y fácil de manejar, sin embargo tiene un algoritmo fijo y sistemático. Lo que sucede con esto es que este proceso requiere de un trabajo más arduo, más complejo, ya que se necesita analizar todas las formas y estructuras de resonancia
individualmente para obtener finalmente los estados de oxidación, por lo que se analizan por separado, luego se unen los resultados y finalmente tenemos cuáles son los estados de oxidación, lo cual para la fórmula no es posible, es complejo y ahí se realiza y se patenta esta limitación para nuestra fórmula. Como podemos apreciar, la metodología que usa este artículo o que se basa el autor es de carácter cualitativo y descriptivo. ¿Por qué? Porque bajo la conceptualización y el estudio de las reglas, en este caso las reglas asociadas por palabras, es en base a artículos de Parkin, Jurowski, Kaufman, él decide proponer una ecuación sencilla donde se basa en las tres categorías que menciona Goldstein, donde con esta ecuación sencilla se desarrolla a lo largo de la descripción de las ventajas que tiene esta en comparación con las de las reglas asociadas y también menciona las limitaciones que se obtuvieron. Conclusiones del primer artículo, tenemos que pues este permite los cálculos de los estados de oxidación de todos los átomos de una molécula o ion, lo demuestra paso a paso como se quería demostrar en el objetivo. Este artículo, pues el autor descubrió que es una oportunidad para estudiar más a fondo las reacciones de redox en los compuestos orgánicos. También, pues una de las conclusiones es que es netamente una ecuación basada en las reglas de Goldstein y de la IUPAC.